Les voy a pedir a todos, por favor, y si pueden cerrar sus ojos, que imaginemos por un momento que estamos en un lugar súper cómodo. Están flotando en una alberca de agua muy tibia, se sienten súper a gusto. Hay alguien que te trae comida constantemente, una luz muy tenue de fondo y una música con un beat muy interesante. Alguien te está diciendo palabras lindas todo el día, eres el más consentido o consentida del mundo. Te sientes súper feliz. Pero de repente una fuerza extraña te saca de ese lugar y te transporta a un lugar completamente distinto. Ahí hace frío, hay una luz casi cegadora, ya no tienes tu comida, no te puedes trasladar y encima todos te hablan como si te conocieran y no conoces a nadie y te quieren abrazar. ¿Qué sentirías en ese momento? Seguramente estarías un poco desconcertado, te sacarías de onda, ¿no? Y buscarías a alguien conocido que te salve. Pues probablemente eso es lo que siente un recién nacido cuando llega al mundo. Y busca un refugio que normalmente es su madre. Nosotros los adultos a veces estamos tan concentrados con nuestras necesidades, compromisos o deberes sociales que cuando nace un nuevo ser nos olvidamos de las necesidades de él y de la familia que se acaba de formar. Por lo mismo, cuando supe que estaba embarazada, me di cuenta que todo mundo opina sobre lo que deberías de hacer. Y de profesión, soy ingeniera e investigadora. Y me di cuenta que para ser madre también podía investigar. Me di cuenta que había una vasta cantidad de información en torno al embarazo. Y cuando te informas, te empoderas y decides con decisiones informadas. Me di cuenta que yo podía establecer mi plan de parto y decidir qué era lo que quería. Y decidí quiénes estuvieran conmigo. Pero lamentablemente, en México, la mayoría de las mujeres no tiene esa capacidad de decisión, o más bien, no sabemos que contamos con esa capacidad y tenemos el derecho a ser respetadas. En México, entre los países de la OCDE, se considera el número 1 con incidencia de cesáreas en América Latina, y además la OMS sugiere que esto solo debería suceder en el 10 y 15% de los casos. Según un estudio en México, este aumento se debe a una mezcla entre el incentivo económico, el tiempo, la comodidad, la profesionalización de los médicos y lamentablemente la falta de preparación de los padres para el parto. Cuando les hablo de que las mujeres necesitan ser respetadas, es únicamente que nuestras decisiones se tomen en cuenta. De hecho, hay diversas organizaciones en el mundo que buscan fomentar una ley de parto humanizado o respetado. Esto supone únicamente que las gestantes tengan acceso antes, durante y después del parto, para así, posteriormente, ellas decidir qué tipo de parto quieren. De verdad, hay una necesidad de vivir y de recuperar nuestro poder como mujeres y ser las protagonistas de ese momento tan especial. Y posiblemente, de esta manera, ayudaríamos a reducir la violencia obstétrica, que se deriva en prácticas hospitalarias y es gracias al desconocimiento, y prácticas hospitalarias innecesarias, porque son rutinarias. Y bueno, ya que nace el bebé, él tiene varias necesidades. Una de ellas es establecer la lactancia materna. Y es súper impresionante cómo ellos saben lo que tienen que hacer y reptan hacia el pecho de la madre. Pero ¿sabías que en México el 85% de las mujeres no amamanta a sus bebés? Quizás por falta de información, por pensar que es muy doloroso, pero con la técnica adecuada la lactancia debe ser indolora. También tenemos la falsa creencia de que no llenamos a nuestros bebés, pero es que la leche materna tiene muy pocas calorías, entonces los niños necesitan amamantarse constantemente. Otra de las necesidades, y de las que más me gusta, es que el bebé necesita estar pegado. Se me olvidaba comentarles que la OMS también dice que la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los 6 meses de vida y complementada hasta los 2 años. Y si el dueto mamá-bebé lo quiere, lo puede prolongar por más tiempo y es una decisión de ellos y de nadie más. Y como les comentaba, otra de las necesidades es el contacto piel con piel y establecer la hora sagrada. Ese primer contacto en el pecho de la madre ayuda muchísimo a establecer la lactancia materna y también a desarrollar el vínculo de apego que un bebé necesita. Cuando les digo que lo necesita es porque en realidad lo necesita. Es algo como comer, dormir e ir al baño para nosotros. De hecho,
En 1970, Bernhard Hassenstein describió el término traggling para referirse a aquellos que necesitan ser constantemente cargados o en contacto con su madre o una figura de apego. Y bueno, en mi caso, los primeros 6 meses mi bebé no se quería separar de mí y tuve, no sé si él o yo, ya la necesidad de tenerlo constantemente conmigo. Les digo que no sé si yo porque me pasaba algo muy curioso. Cada vez que alguien distinto a mí lo agarraba, yo sentía que la sangre me hervía. Y aunque mi cabeza y mi cuerpo me decía, mi cabeza me decía, todo está bien, no le va a pasar nada. Mi cuerpo y mi instinto me decían todo lo contrario. Yo le daba un ejemplo a mi esposo. Imagina que vas con un gorila y le quieres quitar a su bebé. Te mata, ¿verdad? Pues esa soy yo. Y entonces, con los bebés que tienen la necesidad de estar pegados a su madre, porque es parte de la selección natural, es lo que les garantiza la supervivencia, tal como lo dice el pediatra promotor del apego Carlos González. Y bueno, así fue como empecé a utilizar distintos tipos de cargadores para cargar cómodamente a mi bebé y con las manos libres. Y es que él quería dormir todas sus siestas encima de mí. Y como cada persona es diferente, cada bebé también lo es. Lo que a unos les funciona, a otros no. Y para mí se empezó a convertir como en una adicción. Una bandolera, un fular elástico, un fular rígido, una mochila, un meitai, entre otros. Y así fue como entré en el mundo del porteo. El porteo, por definición, es transportar. Entonces nosotros lo utilizamos como un medio de transporte en el que aseguramos el contacto con el bebé, pero también su fisiología y fisionomía. Es súper interesante el papel que juegan las hormonas cuando estamos en contacto con nuestra cría. Resulta que es una de las maneras en que logramos que se active la glándula pituitaria, y esta se encarga de controlar 2 hormonas. Una de ellas es la prolactina, que es la que estimula el tejido de los senos maternos para producir la leche. Y la otra que me gusta más es la oxitocina. Esta es la responsable de accionar el parto, de la expulsión de la leche, y es la responsable de que amemos. Pero también es un neurotransmisor. Entonces se encarga de controlar la empatía y la formación de vínculos. Entonces imaginen, estamos promoviendo un desarrollo cerebral basado en interacciones amorosas. Y otra de las cosas que se accionan cuando estamos en contacto son las neuronas espejo. Su función es reflejar e imitar lo que estamos observando. No sé si han visto, este ejemplo me gusta mucho, cuando le decimos a alguien que nos tome una foto y nos dicen sonríe, y nosotros también estamos sonriendo como loquitos por detrás. Pues es gracias a estas células. Y los neurólogos concuerdan en que tienen una actividad importantísima en ciertas capacidades cognitivas que se relacionan a los procesos de aprendizaje y a la vida social. Entonces, estamos logrando que los niños alcancen los hitos del crecimiento correctamente. Bueno, en cuanto a las posiciones para cargar, las más recomendadas son de frente viendo a la madre, en la cadera, en la espalda. Y hay una posición que vale un poco la pena platicar y es satanizada en el mundo del porteo por la posible sobreestimulación y la falta de control del bebé, pero es la posición de frente viendo al mundo. Esta puede ser utilizada con un cargador adecuado y con asesoría correcta. Y es importante asesorarse también porque hay distintos tipos de cargadores dependiendo de las necesidades y del desarrollo del bebé. Por eso es muy importante que nos acerquemos a alguien que esté en contacto con esta información. Es importante que utilicemos cargadores que sean ergonómicos. Esto quiere decir que respetan la posición natural del bebé. La cadera está correcta, las rodillas están más altas que sus nalguitas, la tela recoge todo el cuerpo, es decir, que no jala. Es decir, que debemos de evitar las cangureras. Debemos respetar la posición de ranita. Esta consiste en una apertura de las piernas 90 grados en el cuerpo del porteador. Y según el Instituto Internacional de Displasia, esta posición ayuda considerablemente a reducir la incidencia de cadera en los niños. La incidencia de displasia de cadera, perdón. Y otra de las cosas que me encanta es que te ayuda a seguir siendo tú. Cuando tienes a tu hijo aquí, puedes seguir desarrollando ciertas actividades. Por ejemplo, a mí se me ocurrió abrir una empresa cuando mi bebé tenía 3 meses junto con una amiga. Y mientras él dormía encima de mí, yo podía hacer actividades relacionadas a mi tienda. Pero además de las actividades, el estar en contacto ayuda a disminuir la depresión postparto,
por las hormonas que yo ya les comentaba. Hay que comentar que el porteo no es una moda, es algo ancestral. Muchas culturas, con el paso del tiempo, han utilizado diversas técnicas y distintos tipos de cargadores para aprovechar el contacto con sus hijos que dura tan poco. Y en México tenemos un ejemplo súper bueno, que es el rebozo mexicano, que muchas mujeres lo han utilizado, no sé si por necesidad, practicidad o porque conocen los beneficios de la técnica. El estar en contacto con este tipo de información tuvo un efecto radical en mi esposo también. Yo creo que el estar presente en el parto fue lo que lo empoderó y fue el parteaguas. Eso lo ayudó también a involucrarse en otras actividades correspondientes a la paternidad y también a portear. Él encontraba en el porteo un momento de pasar más con su hijo y establecer un vínculo más fuerte. Resulta que en los hombres también se fomenta un equilibrio hormonal perteneciente a la paternidad, es decir, que la prolactina y la oxitocina también aumentan, por lo tanto el amor a su hijo también. Y la testosterona disminuye, es decir, que ellos también tienen cambios hormonales, con razón. Según Menker, la Asociación para la Paternidad Internacional, mientras los hombres están involucrados en actividades domésticas, ayuda a que los hijos sean mejores, a que disminuya la violencia doméstica y a que haya una mejor planeación familiar. Pero aún tenemos un largo camino por recorrer, porque según las estadísticas, entre el 35 y 40% se dividen las cargas equitativamente. Algo que me gusta mucho también es que hemos aprendido a unirnos y empoderarnos como familia a través de la información, para seguir haciendo cosas que nos encantan. Por ejemplo, mi esposo y yo adoramos viajar, y esto nos ha ayudado a seguir haciéndolo, algo que nos gusta tanto como pareja y ahora espero como familia. Es súper importante establecer una red de apoyo y cuando haces este tipo de actividades te encuentras con personas maravillosas que probablemente comparten tu mismo pensamiento y si no, que lo toleren. Como una vez escuché en una plática de TED, el reto es tener opiniones distintas y seguir siendo amigos. Como seres humanos y más como padres debemos apoyarnos y debemos dejar de juzgar. Todos estos hechos me motivaron a seguirme preparando y estudiar y me formé como consultora de porteo. Dicen que no nacemos sabiendo ser padres, pero sí podemos investigar para ser mejores. Difícilmente creo que podamos ser los padres perfectos, pero sí podemos reinventarnos y mejorarnos cada día para ser una mejor versión de nosotros y dar una esperanza a esta sociedad. Creo y siento, a lo mejor es muy idealista querer cambiar al mundo, pero con pequeñas acciones y con pocos pasos lo vamos a lograr. Y para mí y para muchos, el criar a una persona con la mejor instrucción posible es un gran paso. Gracias.